Vamos, Dios. Piri, 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 piri. Hola y bienvenidos a un nuevo especial de Monjes Fanáticos con Mortal Kombat. ¿Cómo están, amigos míos? ¿Qué tal? Cuenten. Gaudi, Hola, buenas. nos estamos viendo por el Facebook Live. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, no, la otra mano. Bienvenidos a un nuevo especial de Monjes Fanáticos con... Sí, estamos aquí empezando un nuevo especial de Mortal Kombat, la segunda parte de este gran juego de peleas. Así es, continuamos por nuestra transmisión en nuestra propia página. Esta vez, debido a unos problemas, no pudimos estar en Hobby FM, pero nosotros, como buenos fanáticos, quisimos igual hacerle un programa especial para todos ustedes. Así que vamos a retomar lo que dejamos la semana pasada inconcluso, que son los juegos de video, los videojuegos, con la a partir de Mortal Kombat Mythologies. Claro, queremos dejarles también un gran saludo a todas las hubo una gran masa de gente que se nos unió a nuestro programa. Yo diría que alrededor de 1800 personas que vieron nuestro programa, estamos muy felices por eso. Muchas gracias. Y también hubo mucha polémica, podemos decir, con respecto a los juegos. Hay gente muy purista, obviamente, que nosotros sabemos. Le mandamos un saludo a nuestros amigos puristas como Víctor Sandoval o Del Castillo. Así es, gracias por los comentarios también ahí. Y las correcciones, importantes las Sí, correcciones que nos y hicieron. también hay que recalcar que tenemos un premio para quienes nos escuchen más adelante. Sí, mira, Tenemos lo un- vamos a mostrar en la cámara, ¿sí? Vamos a hacer ahí un arreglo para que lo vean nuestros amigos fanáticos también ahí. ¿Ah? Ahí estamos mostrando ahí a doble cámara el premio que tiene. Al Grand Raiden. A Grand Raiden en un funquito que se va a ir regalado. En mi casa, perdón. A Se lo va a ganar don Jovito Parra. No, la verdad es que lo vamos a lanzar en el próximo programa, ¿cierto? Sí, no. Yo creo que lo mejor que podemos hacer Es dejarlo guardadito. Dejarlo guardadito, no. Pero se va No, porque se va. tiene que irse. Al final del programa vamos a darle mecánica, pero yo creo que lo mejor es que me Un gusta, torneo, claro, un me torneo. gusta este video y todos los que le hayan dado me gusta este video. Ya tienen puntos sobre. Ya, claro. Van al sorteo del el próximo episodio de Monjes Fanáticos, que sería en Hobby FM. Esperemos. Si no, nos van a quedar uno. Así que vamos, pues, démosle con... Sigamos con la historia entonces de Mythology Sub-Zero. Ahí, Vimos el Mortal 1, Sí, vimos Mortal 2. sí, ¿vamos a hacer la fe de rata o no? Hagamos la ferrata. Ustedes, ya que ahí Es que- interlocutor, sí, a ver, hagámosla al tiro. El primer punto, por si no se entendió de la primera parte de Mortal Kombat, a lo que nos señalábamos acá los monjes cuando hicimos la revisión de este gran juego, no es que sea una copia de Street Fighter totalmente. Si se entendió eso, bueno, lo aclaramos también, fanáticos, que no. De hecho, dijimos o quisimos decir que a través de que se diferenciaba bastante de Street Fighter es que tuvo un éxito. Y obviamente que en lo que es copia es que es un juego de peleas. Y el juego de peleas, obviamente Street Fighter estableció las bases mínimas de los combates por round con personajes. El resto, obviamente, la digitalización y muchos elementos que tiene, como la sangre, los fatalities y los movimientos especiales, es propio de Mortal Kombat y es lo que lo llevó a su éxito. Ese es el primer punto de fe de rata. Claro, diríamos que no lo corregimos porque hablamos de copia, pero dijimos que la palabra correcta debiera ser inspiración. O sea, Mortal Kombat fue inspirado, tuvo la inspiración de Street Fighter. Exacto. Sí, Esa sería me la parece primera una fe de muy buena rata. fe Y de la rata. segunda fe de rata tiene que ver con el Ese- personaje mitológico. Esa es más, es que a mí no me quedó claro ahora. Sí, Yo me quedé más enredado. sí, Yo sigo manteniendo en posición pese a que puede haber una mala interpretación. sí, hay interpretaciones de que la falla de Ermac, del error macro, se daba en el Mortal Kombat 1, por lo Cumbia. con Mortal Kumbia, entonces sería del Mortal 1 y no del 2. ¿Ya? En el 2 aparece nombrado, pero es en el 13 que aparece el personaje. Entonces, efectivamente ahí para todos los fanáticos, a lo mejor todos tenemos un poquitito de razón con el tema de Ermac. Claro, Todos podría... somos Mortal Kombat, no digo. no. Claro, no te metas en ese tipo de polémica. pero- Todos somos mortal. Todos somos mortal. Oye. No, pero tiene razón. O sea, lo que yo discutía siempre es que el error original partió en Mortal 1, es verdad.
Pero lo que nos contaron nuestros amigos fanáticos especializados algunos, y que también los monjes se dedicaron a estudiar esto durante 7 días, es que el error original aparece en cierto tipo de máquinas que No en todas, es verdad. no en todas, entonces puede ser que los que lo vieron quizás nunca lo vieron, vaya a ser uno. Claro, lo que pasa es que ahí se originó la leyenda de que era un personaje jugable. Ah, y eso es muy distinto. Ya, que es distinto. Entonces, ahora, el nombre de Ermac como tal yo lo tenía entendido así, como troleo del Mortal Kombat 2, puesto que nunca salía tampoco en ese juego. Claro, y la imagen que nos enviaron a nosotros es que cuando tú terminas Mortal Kombat 2 sale una palabra que dice Ermac no existe. Es Algo como así. troleando más encima al Exactamente. error del 1. Exactamente, gracias al error del 1 y que los fanáticos hicieron una especie de mito en cuestión. Ahora, Ermac es reivindicado y aparece recién en Mortal Kombat Ultimate, el Mortal 3. Sí, en el 3 Ultimate. Así que ahí Recién aparece es un recién jugador como un personaje. elegible. Exactamente. Ya, ¿no? Sí, entonces todos tenemos un poquitito ahí de Que razón. con de esto razón en esta es parte. que nunca quedan mal con nadie. Así que Vamos, Jorge González, adelante. sigamos. Pero bueno, la saga, ¿cómo continuó de Mortal Kombat? después de vino el Mortal 1, terminamos en el Mortal 2. Y resulta que en esta gran pelea del Oddworld, los peleadores fueron al Oddworld a pelear. Y ahora después terminamos en el 3. Que en el 3 quedó la embarrada cuando Shao Kahn dice: mi señora está en la tierra, yo puedo reclamar a todo. Sindo. Yo puedo reclamar Se todo. nacionalizó, se fue de Venezuela, de Claro. Edenia, y se fue a la tierra. Llegaron los Motaros, mataron a toda la gente, los Peleadores de la luz. Los peleadores de la luz se fueron a carretear a la casa de Nightwolf, que los cuidó, Mortal Kombat. Sí, y ahí se generó la pelea. Y ahí quedamos. claro. Esa es la historia de Mortal Kombat, el combate definitivo. Así que ahí ya dejamos un poquito de lado lo que es el torneo como tal dentro de la historia. Y nos vamos al año 1997 a tratar de redondear un poquito la mitología y las historias que hay detrás de Mortal Kombat. ¿Qué salió, Don Delagun? Se les ocurrió, porque también este era un proyecto que en algún momento se había conversado entre Tobías y Boom, ¿Y Boon? de hacer una expansión del universo a partir de la historia y por ende, para poder dividir fuerzas, cada uno de estos desarrolladores se dedicaron a proyectos distintos. Aquí en el caso de Tobías, para poder, entre comillas, hacerse cargo de la parte de leyendas, crea y se encarga del desarrollo de Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, que vendría siendo uno de un par de juegos más de 3 juegos que en teoría se tenían como pensado originalmente, que cuenta y se centra en el personaje de Sub-Zero, la historia, todo lo que ocurre antes incluso del primer Mortal Kombat, del Mortal Kombat 1. Oye, aquí yo tengo una papita bien caliente que dar, De la animación caliente. que nos dio a nuestro amigo Dorla, un especialista en Mortal Kombat. Voy a tratar de explicárselo un poco a ver si ustedes me ayudan. Resulta que siempre hemos escuchado que Ed Boon y John Tobias son los creadores de Mortal Kombat. Pero Ed Boon, o sea, Tobias era empleado de Boon en Midway. Nunca, Como varios hasta ahora, nunca ¿sabes? fueron pares. Y por la misma razón, el Boom quería trabajar con estos tipo Tekken, estos dibujos que estaban apareciendo ahora, distinto a lo que se venía haciendo en Mortal Kombat, y se peleó con John Tobias, y por eso lo mandaron como castigo a trabajar en Mortal Mythology de Sub-Zero. Y es por esa razón que también se explica de que el juego tenga mucho hoyo, no esté como bien hecho, no esté tan bien hecho como los otros juegos. Lo que sí aporta bastante a la historia misma y nos presenta personajes que son relevantes para las siguientes entregas de Mortal Kombat, que es el caso de Shinnok, Quan Chi, Fujin o Sarena, por ejemplo. Sí. De hecho, la gracia de este juego es que entrega un argumento más elaborado y complejo, que nos cuenta también, por ejemplo, la historia de la rivalidad que hay entre Scorpion y Sub-Zero. Scorpion. O sea, como nos remontamos a una especie de precuela, por decirlo de alguna forma, tenemos historias que nos van redondeando los sucesos que ocurren entre el Mortal Kombat y que derivan al Mortal Kombat 2. ¿Ya? Así que ahí también y nos introduce personajes como bien decías tú, Shinnok, Quan Chi, que son personajes que terminan apareciendo después en Mortal 4. Pensemos que este Mythology Sub-Zero también es una antesala
al Mortal Kombat 4 que viene en camino. Y que también sirve como unión hacia los Mortal Kombat para adelante y para atrás. Es como una especie de... Tratan de crear una trama alrededor del juego que una a todos. Así es, un anillo para unirlos a todos. Una Sí. cosa así. Bueno, la historia... Dale. La historia, bueno, hace miles de años atrás, un dios antiguo llamado Shinnok decidió ponerse en contra del resto de dioses antiguos y acumuló gran poder para traicionarles. El plan de Shinnok era destruir toda realidad existente y luego moldearla a su antojo. Para ello, debía primero someter a todos los reinos de diferentes dimensiones, partiendo su conquista por el reino de la Tierra. Siempre tienen que llegar acá a la Tierra, po, De eso se trata, pues esa es la idea. Sí. Ya que es es- el trofeo preciado. ya que sirve como nexo a otros mundos. Y ahí entonces el joven Raiden reunió a los humanos de todo el planeta y inició una guerra contra las fuerzas de Shinnok, el cual fue derrotado y encerrado en el Netherrealm. Y por recompensa Raiden fue nombrado el guardián de la Tierra. Oye, igual fome, ganáis una pelea y te tiran todo el peso a huear la tierra. Yo no lo encuentro un gran premio. Es como que fuera el malacatoso del barrio y por ser eso te dice ya, tenéis que abrir un dojo y entrenar a todos los buenos del barrio. Claro, es una cuestión de ese estilo. No, me parece. no sé si se han dado cuenta. Es Ahora, castigo más que nada. sí, depende si te gusta. Ahora la gran gracia de este juego que era un juego más de plataforma, más distinto. Es que ahí está el tema de por qué a los fanáticos De aventura. Les parece tan raro, porque mezcla el género del beat 'em all, esto de como ir apareciendo monos y pegarlos y destruirlos, en especie de avanzador en 2D, tipo Contra, por ejemplo, Claro. con mini peleas de estilo Mortal Kombat. Sí. Entonces, controlar esto o hacer, por ejemplo, que Sub-Zero, escenas donde tenía que saltar, era un chiste. Porque no existía un botón de salto y tuvieron que crear un botón de salto para que funcionara. Y era como extraño. También tenía como, si mal no recuerdo, tenía como cosas así como de buscar Pistas. pistas, Era como mini pruebas que como tenía que superar. puzzles. No sé si se acuerdan estos puzzles chilenos que eran unos de plástico que tú ibas ahí armando y que tenía que formar caritas. Claro. Eso mismo, pero llevaba un juego. No, sí, era muy Era raro. bien- era Y bien con bizarro. Y con la misma estética así de Mortal Kombat, o sea, esto de los personajes digitalizados, los escenarios pseudo realistas, así que también era como medio extraña. Es ahí donde cae lo que yo le había dicho. Por eso todavía se enojó y empezó a hacer juegos malos. A lo mejor por su intención fue, o sea, fue a propósito que quiso hacerlo de esa forma, tan complicado. Y de hecho era bastante difícil, uno de los juegos más difíciles de la saga. Y por lo tanto, que como termino rematando eso, es que después terminó haciendo el Special Force y después se aburrió. Ya no aparece más. Ahí ya fue cuando ya la pelea fue al máximo y Exacto. Sí, es verdad. Así que, ahora, Mortal Kombat en ese sentido tiene la gracia, como decíamos antes, de preparar la llegada de lo que es Mortal Kombat 4. Presentando al gran Mortal personaje Kombat. que es villano en esta historia de Mortal Quan Mythology, Chi. que es Quan Chi, el hechicero supremo, Quan Chi. Que en la medida que vamos desarrollando la trama de Mortal Kombat en los distintos juegos, vamos viendo cómo es que le gana más importancia que Shang Tsung, que Shao Kahn y que muchos otros que al principio de antaño los clásicos conocíamos. Al Caballero de la Calaca. Que era Shao Kahn. Kahn, que era el malo Shao malo. po. Kahn. Que a esta altura ya está Shao Kahn wins. Sí, finito, sí. finito. Fatality. Por lo tanto, ahora nos pasamos a la historia de Mortal Kombat 4. Mortal Kombat 4, claro. Y se pega un gran, aquí nosotros lo titulamos y lo pueden ver en la página www.monjesfanáticos.com. Gracias. Donde pueden encontrar ahora 2 reseñas con respecto a series y películas que si alcanzamos los podemos tocar, pero con respecto a lo que estamos haciendo ahora, seguir con los juegos. Así es. Mortal Kombat 4, el salto al 3D. ¿Por qué el 3D? Porque es el minuto donde los juegos en el formato de 3D, por decirlo así, monos con profundidad, con polígonos más desarrollados, se toman los arcades. Tenemos, por ejemplo, un Virtual Fighter o un Taken que... El Virtual Fighter fue el primero de todos, Claro, ¿cierto? que ya estaba en el top de la línea y estaban relegando a juegos como Street Fighter o Mortal Kombat a un segundo plano, aunque siempre han tenido seguidores y decir eso es como un poquito a mal también. No, Sí. está mal decir, ¿eh? Sí, bueno, Tekken había mejorado bastante el tema también del 3D. No fue el primer Tekken igual es un poco tosco. Sí, Pero- es que claro, es que porque más que nada es por mostrarle el sistema de 3D. Ahora, en un juego de pelea a mí nunca me ha parecido justificable usar un sistema 3D, siendo que es una pantalla plana y es lo más fácil de manejar y manipular. Esto que de repente han habido evoluciones de Mortal Kombat que han sabido usar algunas ideas.
Pero Sí, la pantalla que gira un poco. eso es más práctico, pero hay otros temas así como hacerlo 100% 3D, se vuelve caótico. Y si no, pregúntele a ciertos Dragon Ball por ahí que... Es medio complejo los combos y habilidades, engancharlas con el jugador, pero de repente se pierde la perspectiva. Sí, es cierto, sí. Ahora, Mortal Kombat, que apareció también en el año 97, tenía la gracia de que los gráficos ya no eran digitalizados a través de fotografías con actores reales, sino que eran los sprites, los cuadritos, eran dibujos, como la mayoría de los videojuegos de la época. Volvió al sistema antiguo. Al sistema antiguo, claro. Por lo tanto, pero podía- eran armados en polígonos 3D. Podía echar a todos los actores que quería. Claro. Esa es la parte positiva para el negocio de Midway. Así es. Y de hecho, para esto estrenaron una nueva placa en los arcades especiales, así como el chip FX que tenía los Super Nintendo para el famoso Star Fox, que podía manipular estos gráficos 3D. La placa Zeus era la placa especial desarrollada por Midway para poder levantar todos los gráficos de Mortal Kombat 4. Así que y ahí, en ese sentido, utilizar detalles más que nada en las fotografías en las caras, así para hacerlos más realistas. Pero por esa misma razón también se ganó críticas de algunos usuarios que acusaron que el juego no supo aprovechar la tecnología 3D del momento. No, ¿Les gustó este juego en realidad? A mí Monjes. a mí me trajo dudas porque A mí no. el juego en sí era muy bueno, pero repetía la fórmula. Y no. Como eso- que no tiene algo nuevo, ¿cierto? No, claro, es como que quisieron actualizar los gráficos, pero siguieron utilizando una y otra vez la misma tónica. Entonces no me parece que fuera tan novedoso el juego. Sí, además que sus contendores de otras sagas, por ejemplo Street Fighter Alpha, se veía bastante mejor en jugabilidad. De hecho, Ocupando el mismo mucho tema. más, sí. Sí, mucho más. Sí, sí. Era una... ¿Cómo se diría? Un palanca botón llevado a la jugada. ¿Cómo dicen? Claro, La jugabilidad adecuada. claro, era inmediato, era algo tangible, era un movimiento redondo, era fácil de jugar, Claro. se sentía bien jugar. De hecho, la gracia estaba, por ejemplo, en Killer Instinct, un videojuego que hizo Microsoft, donde la rapidez de las peleas era la gracia. Lo habíamos conversado en el programa anterior, esto de los combos donde se copiaba el Brutality, Exacto. pero en realidad el sistema de combate de Killer Instinct tenía que ver mucho con eso, de conectar un combo tras otro, ojalá con la rapidez adecuada y era mucho más fluido. E incluso, no sé si será, no recuerdo ahora ustedes que también juegan mucho, Killer Instinct tenía menos tiempo de juego que Mortal Kombat en los rounds. No estoy seguro, creo que sí. casi Creo que siempre sí. han sido 90 segundos en Ya, todo, pero ahí no nos vamos queda a discutir, una no lo dudita. sé. Nos quedó esa tarea pendiente. Bueno, dentro de las gracias que trae Mortal Kombat 4, por ejemplo, está el tema de los movimientos X-Ray. Estos golpes precisos, rompehuesos, como le llaman por ahí, también, que mostraban a través como una radiografía, o rayos X, precisamente como un hueso se fracturaba, como una articulación crujía y se rompía, y a la vez permitía ser más cruda la pelea. Y además de eso se incorporaron las armas dentro del juego. Ahora, eso sí que era un cacho. Porque la verdad, la gracia está que cada personaje tiene un arma especial, pero que a la larga era un arma que podía usar cualquiera. O sea, la sacabas el arma cuando lograbas hacerlo, porque era una combinación casi desastrosa. Ibas a ocupar el arma, te pegaban, soltaba el arma, Y la podía agarrar cualquiera. y la agarraba cualquiera y te hacían bolsa. Ah, es como una versión ultra 3D de Smash Bros. Aparece cualquier Pero yo diría cosa que mal implementado. mal implementado. No, sí, tenés razón. Sí, en ese sentido no hay ninguna gracia. Así que, bueno, tenemos... Sí, nuestro amigo Felipe Tapia dice: saludo. Bloody Roar 2 supo manejar el 3D. Era entretenido de plano y moverse por la arena sin perder el sistema 2D de la pelea. Eso es lo que conversamos, eso es súper clave. Sí, exacto. Tiene toda la razón. Cuando te puedes mover en un ambiente 3D, pero las peleas se mantienen dentro del esquema de que no se te pierde el otro personaje o tu contrincante, funciona mucho mejor. Muy buen dato de Felipe Tapia. Sí, muy bien, bien Felipe ahí. De hecho, Mortal Kombat en ese sentido tenía el problema que cuando tú girabas el escenario, cambiabas el plano de los jugadores. Por ende, tú podías arrojar algo, que también era una gracia nueva en este Mortal Kombat. Arrojabas un objeto y claro, le pasaba por el lado al otro contrincante. Y cuando querías ejecutar un golpe, un salto, también, porque como estaban en planos distintos, tú no sabías en qué minuto lo ibas a chocar.
Y podías estar girando la pantalla así casi como estuvieran bailando salsa. Así. Uno al lado del otro. Sí, porque había minutos en que tú si jugabas a casi pasearte como claro, haciendo un baile. Como Rocky 2, así. Claro. Se ponía a pelear ahí. Y solo querés pelear, nada más. Nuestro amigo Felipe Menantó dice que no olvidemos en la saga los Friendships. ¿Se acuerdan de los Friendships? Sí, También. era de los graciositos. Sí, uno de los más clave era el de Johnny Cage, Con el autógrafo. con el autógrafo. Sí, ese también. Ah, yo me acuerdo, el de Liu Kang no era el que hacía como una cuestión con las manitos y después hacía así. Ah, sí, como. No, pero. No, el Raiden hacía así. No, el que hacía Es un arcoíris. Chansung. Chansung el que hacía los el papelitos. arcoíris, no, el arcoíris de Ah, Chansung. el arcoíris era el Chansung. Y ponía una carita para el lado así. Sí. El de Ah. la luz, o sea, ¿cómo se llama eso? De los temas de las sombras, se me olvidó. Ah, Ese era el que hacía Liu Kang, que prendía una luna, hacía la sombra y aparecía el logo. La noche de siluetas o sombras chinas. el de, Sombra china, eso, el de Seymour Skinner. Sí, los días la noche de viernes. siluetas. Skinner. La noche de siluetas de Seymour Skinner. Claro, ese era. Ese No, el de Johnny Cage a mí me gustaba, que firmaba la foto y le tiraba ahí así. Ya, ya aparecía en que- plena pantalla así. Que como datito, en la película también usan ese elemento ahí para darle un toque, ¿eh? Sí. El juego de humor es gracioso también ahí, ¿no? Que se va quemando ahí el autógrafo, sí, es verdad. Oye, ¿y qué nos pueden contar de la historia de Mortal Kombat 4? Como resumiéndola bien grande. Bien, bien, bien. Hace miles de años, Shinnok era un dios anciano. Estos dioses son los auténticos soberanos de todos los reinos. Sin embargo, Shinnok cayó en la codicia y ansias de poder sobre el nuevo reino de la tierra. Este reino le daría a Shinnok un poder inigualable, pero tendría que enfrentarse a Raiden, el joven dios del trueno y protector de la tierra. Aquí ya lo tenían cagado ya lo tenían calzado como protector de la tierra. Sí, no, ya había firmado contrato. Sí, así no podía hacer nada. Sí. Gracias al amuleto de los elementos, Shinnok pudo entrar a la Tierra y comenzó una batalla en la que la civilización entera desapareció. O sea, estamos hablando que se murió toda la gente. Claro, esto viene siendo como en la época de los dinosaurios. Ah, ya, ok, ya, para Más o entrarme. menos, para entender de que esto es mucho más atrás. Ya. ¿Ya? Con la esperanza de librar todos los reinos de la amenaza de Shinnok, Raiden inició una guerra que condujo a la Tierra a una época de oscuridad. Pero finalmente Raiden pudo desterrar a Shinnok al Netherrealm. Ok. ¿Ya? Y ahora, mucho tiempo después, y tras la derrota de Shao Kahn en manos de los guerreros de la Tierra, esto vendría siendo ya en Mortal Kombat 2, tiradito para el 3, Ya, entiendo. Te sigo. Shinnok, ayudado por el hechicero Quan Chi, escapa de sus confines y entra a Edenia. Edenia, recordemos, era la tierra que había conquistado Shao Kahn y la había anexado a Outworld. Ah, Claro, ya, ok. de donde viene originalmente Sindel y Kitana. Y varias, claro, exactamente. Desde allí comienza una guerra contra los dioses ancianos. Así que Shinnok Entonces- descubrimos que también era un dios anciano al principio era bueno y que después se revela. Así que en ese sentido. Entonces es como la unión de Quan Chi con Shinnok que se toman Edenia y quieren volver a pelear con la Tierra. ¿Eso es? Claro, más Ya, o menos, sí. nos queda claro. Mientras ocurrió un torneo llamado Mortal Kombat por ahí, habían dos compadres que querían conquistar la Tierra y no estaban ni ahí con el tema del Mortal Kombat. Ah, entiendo. Hasta que encontraron su oportunidad. Entiendo. ¿Sí? Por lo tanto, en 1999 salió para la saga Dreamcast Mortal Kombat Gold, que era el Mortal Kombat 4 con 6 personajes más. Esta versión, por lo tanto, ofrecía sin reparo los mismos gráficos del arcade e incluso mejores. Claro, MK Gold vendría siendo una especie de Mortal 4, pero Ultimate, así como fue el 3 Ultimate, pero este sería el 4, con más añadido y algunas mejoras. Pero más que nada, ni siquiera la jugabilidad, es como agregar más personajes nuevos para mantener el... Claro, la idea es dejar contento un poco más a los fans. Sí. De hecho, el encargado de este desarrollo del MK Gold, que fue una empresa tercerista encargada. Y ellos, como agregado, decidieron crear un personaje que se llamaba Belloc. Y cuando lo tenían listo, iban a lanzar el juego, se lo dijeron a Ed Boon y a Midway. Y Ed Boon les dijo, no, Porque nosotros no lo hicimos. porque no es nuestro personaje, exactamente. Así que rata ahí fue, po. Así que sonaron los amigos de Eurocom y tuvieron que guardarse su personaje en el... Y aquí volvemos nuevamente a tomar la idea de nuestro amado Los Simpson y nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó Midway? Si antes eras tan chévere. Sí, y antes era chévere porque hacía buenos juegos, pues ahora de nuevo... ¿Qué quisiste juego intentarlo. sacó? Mortal Kombat Special Forces. Lo que hablaba delante Gaudí, ya siguió la idea de Mythology de Sub-Zero, pero ahora con el personaje de Jax. Inicialmente dicen que iba
Sonia y Jax, pero finalmente decantaron solo con este último para poder sacar luego el juego. Oye, yo no lo jugué nunca. ¿De No, qué trataba? mira, dicen que una idea de Jax tratando de perseguir a Kano, y las persecuciones que tiene cuando él participaba todavía en el Dragón Negro, ahí en su clan de terroristas. Entiendo. Y contrabandistas. Y obviamente que es un juego de tipo Metal Gear Solid y Resident Evil. Esa era la idea inicial. ya tirando para todos lados la cuestión. Sí, ya tiraba para todos lados. Y de hecho Resident Evil 2, porque la idea era avanzar una parte con Jax y otra con Sonia. O Sonia, como me corrigieron en el inglés el otro día. Sonia Blade. Quiero mandar un mensaje, así, el día que nos escuchen ahí nuestro amigo monje ¿Mongicónico? English. Ah, Este programa es en español, amigo mío. de repente no guate. Sorry, pero- Qué polémica. Claro, si quiere Fatality. corregir inglés, venga para acá a sentarse y usted pronuncie las cuestiones, porque aquí estamos en inglés. Gracias. Así que de ese tipo era el juego, o sea, y terminó siendo un juego como de aventura, lo cual le quiso dar un poco más de historia a la parte de las fuerzas especiales de Jax y Sonia. Pero un aquí, agregadito especial así. aquí quedó la embarrada con los equipos creativos, pues. Pero ¿por qué? Sí, ahí se terminan de enojar John Tobias. ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿Qué es lo que pasó entre Ed Boon y John Tobias? Es que literalmente se acabaron las confianzas. Sí, no, Ahí está lo que dice Antu- que cla- ella quería ser malo para que lo echaran, ¿no? claro, ante una nueva versión o un posible y nueva idea de Mortal Kombat, a Tobias lo dejan con este proyecto que él no estaba muy interesado en hacerlo y finalmente incluso abandona Midway sin terminarlo completamente y por eso sale esta versión en que inicialmente solo Jax es parte del juego. Y que más encima solo llegó a la versión de PlayStation. Claro, sí, ya ahí se olvidó un poco de... Esto estamos entrando en los años, aunque a los fanáticos les duele y les molesta un poco, estamos entrando en los años negros de Mortal Kombat. Es Mortal más, Kombat. el hecho de haber caído, el que se vaya uno de los grandes productores, hizo que el mismo juego no apareciera en las grandes consolas de ese tiempo, que era la Nintendo 64 y en la Dreamcast. Solo apareció en la PlayStation. Sí. Este juego sí tuvo un personaje que fue exclusivo del juego y ahí partió el rumor también que pudiera salir en los próximos juegos, que era Tremor. Claro, y que empezó... Empezó como rumor también, como lo Como de un rumor, siempre, pero era sí. un personaje que aparecía en este juego, en Special Force. Y que después veremos más adelante que aparece, pero gracias a las firmas y las peticiones online, tal como nosotros esperamos que nos apoyen en nuestro programa. Les recordamos, denle me gusta a este video, compártanlo y entre todos los que hayan compartido vamos a En- sortearlo. Yo digo, compartan este video y Oye, todos los que compartan tienen la posibilidad de sortearse y llevarse Raiden. Es un Funko. Es un Funko. Sí, compadre. es real. De real, miren. Aquí Es lo original. estoy mostrando a la cámara para que vean. Puede partir su colección de Mortal Kombat con eso. El número 254, ya saben ya, así que... Solo te faltan 253. Claro, No, pero- cortamos con uno. Pero ahí aparecen los de Mortal Kombat. Compártanlo nomás, chicos, así que ahí para que sepan y compartan el video y con eso ya van a estar concursando. Listo. Tienen hasta la próxima semana en donde en Hobby FM vamos a dar el ganador. Si es que... Si es que No, si es que no me lo quiero quedar. Bueno, Claro. el que lo comparta o el también que nos escuche en Spotify, que estamos ahí para todos los amigos, también estamos disponibles en Spotify, que es muy fácil de escuchar y en varias plataformas más. Así es, amigos. Sí, de hecho es muy fácil. Métanse a Facebook, busquen Monjes Fanáticos y ahí va a estar el video de este live que grabamos y, por supuesto, denle simplemente compartir y con eso ya van a estar concursando por este Funko. Tienen toda la semana para hacerlo. Oye, Luego vendría, obviamente el Mortal Kombat Deadly Alliance, que a Carlos Monge le colocaron el nuevo reencanto y la expansión del universo. sí, ahí mejora un poquitito después de estos años negros. Esto ya es un año un poquitito más gris. Ya no es tan horrible el mundo para Midway, porque este juego logró cierto reconocimiento de los fans y les gustó un poquitito la idea. Aquí lo que hacen es juntar a los personajes de los juegos anteriores y reencantarnos. Mejoran bastantes puntos criticados anteriormente, así que ya como lleva mejores cambios más drásticos del formato Mortal Kombat, también tuvo sus
fanaticada. ¿Qué Muy nos grande, cuentas de la muy web? grande el cambio también que se salieron de las máquinas arcade y ofrecieron también la jugabilidad en internet, que a los tiempos de ahora llevado y en gran parte también igual pierden una cierta nostalgia se diferencian con los primeros juegos antiguos. O sea, de hecho, el objetivo de este juego ya antiguo se centró en dejar los arcades, siendo porque la industria del arcade ya venía en declive, Sí. pese a que todavía le quedan algunos años más. A mi juicio ya son pocos los locales de arcade que quedan, pero bueno. Y en el 2002 entonces aparece este Deadly Alliance, una propuesta directamente enfocada a las consolas y donde el gran cambio que sufre la saga Mortal Kombat en su jugabilidad es precisamente con la incorporación de estilos de combate. 3 para ser exactos, en los cuales cada personaje podía diferenciarse en su forma de pelear. Y significaba a la larga aprender a jugar con 3 personajes o 3 versiones del mismo personaje. Sí, porque habían diferencia entre algunos tipos de combo y combinaciones, según el estilo de pelea que eligieras. Exactamente. Por ese lado te amplía la jugabilidad, porque por ejemplo si te gusta Raiden, por decir alguno, tienes que aprender a jugar con 3 de esas versiones diferentes. Y la gracia estaba en que tú elegías uno y con esa peleabas todo el combate. No es como los posteriores donde te da la posibilidad de cambiar Entre una medio. pelea y otra, claro. Y también tenemos un modo Conquest, una especie de conquista, que es una especie, son mini retos donde tú vas desafiando y ganando monedas con las cuales después vas comprando otro tipo de elementos. La cripta. Precisamente en el añadido de que es la cripta. Pero la gracia del Conquest es que finalmente es un tutorial para aprender A a jugar con este tipo de nuevos, dominar los personajes, Sí. Sí, etcétera. y seamos claros, también es una parte para enganchar al jugador de consola, porque obviamente solo las batallitas o las peleitas a la larga de repente cansan si no tienes un buen modo historia o alguna forma más alternativa, y en este caso el Conquest vino a completar eso. De hecho, la gracia está en que daba cosas jugables, o sea, elementos como vestimenta, algunos screenshots también del desarrollo, un poco, o sea, inéditos. También te da algunos elementos de la historia, no eran muchos, pero te daban más. Y también tiene el tema de los desbloqueables que van ganando la historia. Así que salió finalmente para Play 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance. E incluso habría una expansión llamada Tournament Edition, que solamente en América apareció en esta historia. No, o sea, nunca lo vimos nosotros. Y la historia. Durante la batalla que dio lugar a la derrota de Shinnok, Quan Chi logra salvar su vida, pero queda atrapado en el Netherrealm. Por el momento, Quan Chi es quien posee el amuleto de Shinnok, así que espera prudentemente hasta poder escapar de ese maldito lugar sin levantar sospechas y seguir con su plan. Al cruzar el portal del Netherrealm, Quan Chi encuentra un antiguo ejército enterrado en una pirámide, listo para ser revivido y comandado para atacar los reinos que deseen conquistar. Shang Tsung, aún bajo las órdenes del debilitado Shao Kahn, está en el Outworld, y también con un palacio en el que quiere conspirar contra los guerreros de la Tierra. Y ahí viene lo impensable. Se forma una alianza mortal entre Quan Chi y Shang Tsung. Aquí es el debacle de la historia de Mortal Kombat. Se nos va a las pailas lo que es el intento de salvar la Tierra, y con esta alianza mortal, que bien puesto tiene el nombre, es que queda la tendala. ¿Y dónde sería el juego donde se magnificaría o se presenciaría esa escoba que queda? En Mortal Kombat Deception, el primer MK Online que tenemos. Por lo tanto, trae el éxito de Mortal Kombat, el anterior, ¿cómo se llama? Deadly Alliance. Deadly Alliance, sí. Midway confirmó Mortal Kombat 6, que estaba empezando a hacerse bajo la estructura del Mortal Kombat Deadly Alliance, y por lo tanto Deception fue lanzado en el 2004 y tiene una jugabilidad online, con muchos death traps, los fatalities de escenarios. Sí, que vienen desde incluso Mortal Kombat 1. Recordemos que en el escenario de The Pit, solo el combo lo podía tirar ahí. Claro, de hecho, en el 4 creo que había uno solo disponible. Claro, aquí Aquí ya aparecen bastantes más. ¿Se acuerdan en el Mortal Kombat 2 cuando caían al ácido? Babality. Claro, ese era uno también.
dos Mortal minijuegos. Kombat 2 que cabía el Sí, ácido, pues. sí, correcto, sí. Dos minijuegos, el Puzzle Combat y el Cheese Combat. Y ahora me acordé también del Mortal Kombat 2 también, pues cuando te tiraban el combito para arriba y que hay enterrado en el techo. Y vas cayendo mientras te lo Sí. acelerabas, sí, es verdad. Y además un modo Conquest miles de veces más elaborado que el que tuvo el Mortal Kombat Deadly Alliance. Aquí ya vemos cómo van refinando la fórmula de las cosas que le han resultado a la gente de Midway y vamos mejorando la calidad. Y en ese sentido, de lo que se pensaba que era un declive y el tratar de repetir la fórmula para poder sacar lucas, ahora estamos nuevamente ascendiendo Fight. a lo que es lo magnánimo. Y podríamos llegar a decir que los próximos videojuegos son los mejores. Todavía no, Todavía yo no creo. sé. Sí, yo creo que da poco. Aquí ya vamos todavía mejorando. Y en este modo Conquest también conocemos a Chujinko. Un nuevo personaje. También tendría un poquito más de, o sea, de retos en este aspecto y la parte de la visión de él como una especie de personaje externo nos va contando la historia de Deception. Y aparte de eso también la jugabilidad también se volvió algunos combos mucho más sencillos. Agregó los ganchos que se habían perdido en algunos otros tipos de juegos. Y aparte, además de tomar una idea que tenía el Mortal Kombat 3 que no lo habíamos dicho anteriormente, que es pelear en distintos escenarios. Ah, cuando se rompía el escenario y se pasaba a otra etapa. El gancho y podía escalar al segundo Claro, nivel del este también escenario. aplicó esos que, por ejemplo, si te golpeaban hacia abajo, a subir, o creo que incluso había unas escenas que te metían como dentro de unos tubos y salías por otro lado. En el Mortal 3 estaba el metro, que si tú lo lograbas con un gancho, justo cuando Salía a la calle. metro, claro, lo atropellabas y aparecías en la calle. Sí. Sí. Por lo tanto, el ritmo de ventas durante el primer mes de Mortal Kombat Deception fue vertiginoso. 1 millón solo el primer mes en Estados Unidos para las versiones de PlayStation 2 y Xbox, lo que significó que la saga Mortal Kombat siguiera aún viva. Dentro de la historia tenemos que aparece un tercer implicado que no habíamos mencionado antes, que es el famoso Rey Dragón. Los ejércitos del Deadly Alliance eran del Rey Dragón. Claro, ese ejército al final son los más poderosos y esta alianza de entre Chansung y Quan Chi es donde tienen que, entre comillas, los había liberado para poder ocuparlos y destronar a la Tierra, pero resulta que al final no lo pudieron controlar. ¿Entiendo? Y ahí es donde Raiden, primero queriendo evitar que estos dos bribones se salieran con la suya, termina aliándose con esos dos para tratar de derrotar al famoso Rey Dragón. Rey Dragón, o Naga. Exactamente. Aquí es lo que los fanáticos de Mortal Kombat dicen, o en la historia de Mortal Kombat, se logra lo imposible. Quan Chin, Shang Tsung y Raiden combaten al Rey Dragón, o Naga. Claro, pero sus esfuerzos son prácticamente inútiles. Así. De hecho, Raiden tiene una única oportunidad de derrotarlo, canalizando su esencia divina en una ráfaga de energía, el cual le lanza a Onaga y lo que significa la muerte del rey del dios del trueno. Y la idea era la muerte del Rey Dragón, pero no. Pero- El Rey Dragón más encima se queda con el amuleto, que es la llave para pasar por los reinos de Quan Chin. Así que ahí deja la tienda y por eso muy bien el nombre, Deception. O sea, después de todo lo que se hace, es una decepción. Y sí, claro, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Claro, venía siendo como el Chile del 98, más o menos. No sé qué dicen ustedes. Y por lo tanto, ¿Alguien se acuerda de otro juego que estuviese de moda cuando salió este Deception? de moda. Porque hasta donde yo me recuerdo, y ¿Qué año ahí nos ayudan, la Street Fighter 4 recién aparecía, luego de las famosas peleas estas de la licencia. Sí, el mismo Bloody Roar que mencionaba Felipe Tapia de antes termina su cuarta entrega en el año 2004, con el Bloody Roar 4. Ahí moriría esa franquicia también, los fanáticos han esperado que resurja, pero ese es el último juego y también viene el declive. Lo máximo fue Bloody Roar 2, el 3 anduvo más o menos, pero ya el cuarto se fue al declive. Y teníamos Killer Instinct 2 también, que fue como el intento de seguir agrandando Sí, no, la pero es serie, que ahí- eso es de años anteriores, porque el Killer Instinct 2 debe ser del año 99. Por eso, ahí murió la saga. Todos pensaban que iba a seguir y todo, y hasta que no la retoman posteriormente con el lanzamiento de Xbox. Porque no se vería nada interesante de Killer Instinct o de Microsoft en este aspecto, hasta muchos años después. Claro, bueno, el estudio Rare que hizo muchas maravillas para la Super Nintendo y la Nintendo 64. Gracias al amigo internet recordé también estos clásicos. Hay uno que sí es del año 2004 y que está dentro de los juegos de pelea, De lo reconocible. pero que es una versión.
Dale, el a de ver. King of Fighter versión especial 2004. Ah, ya. Y que es una de las mejores King of ¿Adaptaciones? Fighter que han existido. Pero Y eso que fue se un colocó. recopilatorio, ¿no? Sí, es un recopilatorio. Ya, Busca. Algún día haremos un especial de King of Fighter. Pero busca. Tiene muchos personajes. Y tiene esto que se le juntó junto a los juegos ese tiempo de los SNK. Ah, ya, cuando empiezan a hacer los crossovers. Que también por ahí empezaron a ser famosos Marvel versus Capcom y otros más entre medio. Ya tenían un poquito de historia en esa época. Y para ese tiempo también salió Street Fighter en la colección de aniversario que salió para Xbox. Ese es estamos viendo que también Pero para esos tiempos. bueno, lo vamos a dejar para otro especial ahí después, ¿ah? Porque está muy bueno ese tema de la polémica que hubo con la licencia, porque si se fijan, Street Fighter 3 no existe. No, pasó a Street Fighter 4 y después el 5, que es el del Porque hay 2014. un tema de licencias ahí entre medio, pero eso es otra historia, amigos. Seguimos con Mortal Kombat y hablando de la tercera, Es la vencida. que en este caso sí funciona porque vendría a ser un complemento perfecto al cómic que saldría en aquella época y luego al mismo videojuego posterior. Y es que Mortal Kombat Shaolin Monks viene haciendo una historia anexa de todo este universo nuevo que se nos planteó con Mortal Kombat 4, Deception, Dead the Alliance, y que viene a conectar con los personajes clásicos, que también están un poquito olvidados con las sagas más nuevas, ¿cierto? Por lo tanto, este juego incluso se ocupó al Mortal Kombat Deception porque se dio la idea de que se iba a realizar este juego semanas antes de que saliera el Deception. Claro. Por lo tanto, ocuparon todo esto de jugar con la gente, pensar qué podrían darnos más adelante. ¿Cuál de los dos saldría? Sí. Claro. Sí, porque de hecho fueron casi paralelos, así que ahí estaba. De hecho, los planes originales de John Tobias estaba ahí de hacer un juego protagonizado por Liu Kang y Kung Lao, que al final terminaría siendo el resultado. ¿Ya? En este caso, Shaolin Monks es un juego mucho más divertido, con mejor calidad incluso y más fresco que dentro de la línea de juegos 2D que tiene Mortal Kombat. Por decirlo Sí, yo creo que de los juegos que no son de peleas, este sí es bueno. Sí, así. es entretenido. Es lo que debió ser un principio. Sí, eso me atrevo a decir. Mythology y Sub-Zero, bueno, Special Force ni hablar, eran malísimos, pero este sí era más decente. Y además se podía desbloquear en algún minuto de no solamente jugar con Liu Kang y Kung Lao, sino que con Scorpion y Sub-Zero. Sí. Felipe Tapia nos comenta, dice, Bloody Roar 4 era malo, menos mal que lo descargué y no pagué los 1000 por el disco que de la feria. En realidad, No muestre la hilata. Tiene que decir, no compré el original ahí en la tienda. Para mí lo pobre es haber gastado un disco en ese juego. Claro. Sí, ahí ese juego decae bastante. Podría haber grabado una serie. O sea, por eso digo, es un Antes de desperdicio disco. Netflix, De claro. hecho, habían, perdón, voy a hacer el email técnico. Habían amigos proveedores cuneteros, por llamarlo Ay, de sí, alguna forma, era bueno. que tenían un notebook. En la época habían unos con notebook que decían, ¿qué juego quieres? Talto, ya. Pescaban el disco, insertaban el disco y te lo grababan ahí mismo. Es una maravilla eso. En vez de tener Ese on demand. claro, un on demand en vivo y en directo, así. Pero con tu proveedor cunetero favorito. Claro, que te decía, si veía un carabinero, te decía, sígame, vamos a la otra esquina. Ya, sigamos mejor. Volvemos con Monjes Fanáticos. ¿Qué vendría después de Mortal Kombat? ¿Cuál sería el siguiente? El fin se acerca. Queda la escoba. Ya vimos que con Deadly Alliance y Deception quedó la escoba con la alianza entre Chansung y Quan Chi, que finalmente desatan un poder incontrolable y que propaga el caos y la destrucción. Y eso es lo que se viene con Mortal Kombat Armageddon. Básicamente, Armageddon sí es una especie de Trilogy 2 que remezcla varios elementos de juego, sobre todo de los que ya mencioné, Deadly Alliance y Deception. Destinado a PlayStation 2 y a Xbox principalmente, salieron en el 2007 y con una versión de Wii también ahí que sería como el encargado de las consolas de Nintendo, parece. Algo que a mí me sorprendió, ¿eh? Sí. Nintendo es muy pro familia y no le gustan los juegos con mucha Sí, sangre y carne molida. Pero han cambiado un poco los tiempos y hay que darle un poquito de peso de repente a las consolas. Wii no es la excepción, o sea, de repente... La Wii la llevaba en ese minuto. ¿eh? No, pero sí, pero en la parte familiar, pero necesitaba también enganchar que el gamer no perdiera el foco de que podía usar la consola. Sí.
¿Ya? El juego impresionante con una cantidad de 62 personajes y que lo bueno es que el Wii incorporó Más encima, más sí. encima tenía un jugador más. Po. La versión Chameleon. que era la versión Chameleon, femenina de Chamaleón, que era el de, me parece que el de Sega, no me acuerdo bien. cuál. Claro. Pero sí, era un juego más. Otro punto novedoso, anecdótico y divertido de este Mortal Kombat fue el Motor Combat, que era una especie de Mario Kart al estilo Mortal Kombat y con humor negro. Obviamente son los autitos muy similares a Mario Kart, pero los personajes son como cabezoncitos. Sí, como Así- Funkos. Son como funcos cabezones Sí. y van manejando los autos y jugaba y ahí tenía ahí tu pequeño minijuego y yo lo encontré entretenido, a mí me gustaba. Yo lo encontré la mejor copia que podía haber de Mario Kart. Y aparte, sí, o sea, y aparte también muy podía- Mario Kart, pero Dentro de los personajes tú también te puedes crear tu propio personaje. Que eso no está en los otros juegos. No, eso de hecho se incorpora después también en los Mario Kart. ¿y se posteriores. le podrían hacer fatality a los Mi? En teoría, no creo que Nintendo permita eso. El modo Conquest, cabeza. claro, el modo Conquest sigue a Taven, el hijo de Argus, dios protector de Denia, y a su hermano Dagon, quienes compiten por derrotar al dragón Blaze, el gran villano de esta historia. Así que ahí tenemos un poco una arista nueva de lo que son las historias de otros personajes que permiten complementar y un poco tomar la idea de dónde sale el tema del Armageddon. ¿Qué es lo que nos dice la historia de este juego? Ha habido muchos luchadores de gran poder con el paso de los milenios. Tras varias eras de Mortal Kombat, se ha causado un gran desgaste en los reinos. El punto crítico finalmente se ha alcanzado. Si se les permitiese seguir sin control, los intensos combates debilitarían y romperían los reinos, trayendo el apocalipsis. Y ahí obviamente la salvaguarda para esto es el Armageddon. Y como polillas hacia el fuego, ellos serán atraídos a luchar. En el ápice de la destrucción, las alianzas se romperán y los pasados odios serán reavivados. Así se librará la batalla final. El Armageddon ha comenzado. Literalmente quedó la embarrada. Todos peleando con todos porque el planeta se va a acabar. O sea, todos los mundos se van a acabar. Claro, en Street Rigor yo creo que fue una bonita salida desde el punto de vista de la historia de cómo cresta lo hago porque tengo tantos personajes metidos. Ya para el próximo juego van a ser 120. 120 y a ti te digo Aquí- Super Smash Bros. Perdón, Ultimate. Sí, a pesar de que a lo mejor no es el punto más negro de Midway, aquí hay un rumor que siempre han dado en el mundo de los videojuegos de que Midway en este minuto estuvo a punto de quebrar y estuvo a punto de cerrar. Y Armageddon fue el intento de que al menos si ellos desaparecían como alternativa de videojuegos, cerrar el Mortal Kombat y cerrar con este Armageddon con muchos personajes y todo y con la historia finalizada. Que de hecho para Midway O era sea, triste complicado. pero verdad. Claro, para Midway era complicado porque ya no le quedaban franquicias buenas a excepción de Mortal Kombat. Y apostar todos los huevos a una sola canasta era bien riesgoso, te diré. De hecho dicen que aquí les vino un salvavidas venido de otro mundo. De otro mundo. Literalmente. En la compañía Warner, que gracias a grandes conversaciones que tuvieron, y como conversábamos también en este como lazo que tuvimos de varios juegos extra de pelea, los crossovers, sobre todo Marvel vs. Capcom, estaban siendo muy interesantes y bien recibidos por los jugadores gamers profesionales. Entonces, nada mejor para Warner, que es dueño de la licencia de todo DC, que hacer un crossover y proponer un crossover precisamente con Midway de sus personajes de Mortal Kombat con los conocidos héroes de DC. Y ahí nace este Mortal Kombat versus DC Universe. La fórmula seguiría siendo la misma, de hacer pelear elementos de un mundo con otro, donde las historias ocurrirían en paralelo. Es como una especie de cruce donde los jugadores de Mortal Kombat peleaban con un villano de DC y los de DC peleaban con el gran malo de Mortal Kombat. Y por lo tanto también gracias a la influencia de Warner hacen que la historia en sí sea más cinematográfica y por lo tanto dan la idea de que en algún momento quieran que Mortal Kombat vuelva a aparecer al cine. De hecho, ya lo que tú conversabas, esto de que el estudio estaba ahí a medio morir saltando, la inyección de Warner de recursos le permitió contratar a mayores desarrolladores, lo cual, como dices tú, Gaudi, le permitió traer más ideas novedosas al juego y refrescar la franquicia.
en ese sentido, al hacer más cinematográfica, como bien decías tú, también había un elemento detrás en la historia que era los propios escritores de DC haciendo los guiones de la historia. O sea, enriquecemos por la parte visual y por otro lado la parte historia le agregamos peso. Esa fórmula es casi infalible, ¿eh? Sí, y dentro de todo, metió dentro de la mitología de Mortal Kombat, metió que esto era posible porque tantas peleas habían debilitado tantas las dimensiones que generaban este cruce. Sí. De hecho, una de las gracias que esperaban todos los jugadores, que no se dio por supuesto, fue por ejemplo ver a Superman haber hecho Fatality, con lo cual en realidad nunca pasó porque los personajes de DC no hacían combos mortales. Entonces fue una decepción por un lado, pero a la vez también nadie se explicaba cómo era, por ejemplo, posible que Sub-Zero pudiera derrotar a Superman. Y ahí la explicación es el tema de la magia. Porque recuerden que Superman es vulnerable A la magia. ¿ya? Entonces por eso era posible que poderes de ese estilo pudieran atacar y hacerle daño al hombre de acero. O sea, David Copperfield... No, ¿cómo se llama este? Podía ser Sí, David Copperfield. David Copperfield le hace... y Superman muere. O por lo menos lo enterraban en una Claro. De hecho, era un tigrito. Bruce Wayne le podría contratar a un mago. Claro, no necesitaba Kryptonita, un mago, ¿no? Lo va a encerrar dentro de un tarro lechero. Claro. Así pues. Este juego además en distintas consolas tuvo invitados especiales que lo hicieron todavía más atractivo. Por ejemplo, para PlayStation invitaron a Kratos, ¿qué les parece? Y Tenía para- que ser, pues, era la sobajía del lomo a... Claro. A PlayStation. ¿Y Y, el para Xbox? Xbox 360, Spawn. Sí, no, está bien ahí. buen elemento. Aunque Spawn... Nada que ver con el mundo, pero sí. no, yo creo que Xbox no tenía algún personaje tan característico que calzara. Spawn tenía que ver con los cómics, era un personaje oscuro, yo creo que... Si hubiese salido para Nintendo con DLC, hubiese sido Mario un personaje jugable. Qué miedo. ¿Se imaginan? No sé. O sea, yo sé que este salió para Nintendo, pero no con Mario. No, un poco atemporal sería. Claro, sería como extraño, pero bueno. Así es. De hecho, como decíamos, la cronología no es parte de las historias originales que estábamos conversando de las sagas Mortal Kombat. Sin embargo, el escritor Jimmy Palmiotti, que es parte de DC, indica que es parte de la continuidad de los cómics de DC. Con esto de que los mundos se cruzan y los universos se van mezclando un poquito. Es increíble saber que esta historia tiene que ver más con la parte de los cómics que con los juegos. E incluso dicen que Shao Kahn se puede unir a un personaje llamado Darkseid. El malo de los DC Comics, sí. malo de DC, Y ahí se formaba el malo de este juego que era Darkhan. Ya la cuestión ya no es ya malo, como, Ahí pues guatamos. malo más malo ya No, pero mencionando todo. este juego es bastante entretenido con la jugabilidad que tiene y fue bien recibido. Y significó, yo creo que aquí, en este punto, fue el alza nuevamente de Mortal Kombat. Claro, de hecho para los puristas puede que renieguen de esta historia, pero la influencia se vería más adelante, con Mortal Kombat 9 o simplemente Mortal Kombat, el reinicio del año 2011, que para muchos sería catalogado como la mejor versión de Mortal Kombat. Sí, aquí también viene a cerrarse el rumor anterior, ya que efectivamente Warner Bros. Games termina comprando Midway y generando una pequeña franquicia que es de NetherRealm Studios, que es donde trabaja Boone. Y aquí hicieron una pillería. Para tratar de hacer de que todo vuelva al principio, hacen que la historia haga literalmente un flashback hacia Mortal Kombat 1. Donde en Armageddon quedó la embarrada en todas partes. Raiden lo que hizo, piensa, mando mi mensaje telepático al primer A través del Raiden tiempo. del tiempo y te aviso que va a quedar la embarrada a Mortal Kombat 1. Oye, Y reinicia todo. nada más que hacer 60 y tantos personajes, así que déjalo ganar, conche. Con ese argumento es que empezamos a repetir las historias desde Mortal Kombat 1. Pero cada vez que las peleas se dan como supuestamente el dios del rayo quien recibe, parece que tenía mala señal ahí o trabajaba con WOM, no sé. ¿Ya? Recibió mal el mensaje, lo mal interpretó. O el tío Wom. No te metas. Bueno, ahí. digamos Malistar. Malistar. Ya, digamos Malistar. O Lentel. Ya. Tenía Lentel, entonces le llegó a pedacitos nomás el mensaje, a modo de recuerdo.
Entonces él interpreta que, claro, él debe ganar, pero no entiende quién es él. Puede ser Chansung, no. Puede ser Quan Chi. Quan Chi, ¿no? Ah, no, es Liu Kang, pues si yo lo elegí, tiene que él ganar. Ah, ¿verdad? Po. Sí, pues así que ya, hagamos todo lo posible para que el cabro gane. Entonces, ¿quién tiene que ganar? Me perdí. No, pues no era Liu Kang. Liu Kang era el personaje que eligió. ¿Y quién tiene que ganar? Shao Kahn. Shao Kahn tenía que ganar. Pues. ¿Me está ahí? Sí, pues, porque si no fuera por eso, Pero, gracias pero volvió a ganar Liu Kang. Claro, pues. O sea, yo tengo que dejar ganar a Shao Kahn. Claro, lo que pasa es que lo que tenía que pasar era la invasión a la Tierra, que lo que en Mortal Kombat 3 terminaron evitando. Porque al evitar ya. la invasión es que provocan que Chansung con Quan Chi Se una. se unan y dejen la batalla. Y así desembocan finalmente en el Armageddon. Armageddon, La claro. idea era evitarlo. Claro. Pero el 9 es muy buen juego. Empiezan a debutar también estos packs que a mí no me gustan a nivel de juego. Yo creo que siempre deberían salir los juegos completos, pero tienen el atractivo que... Bueno, lo malo es que estos packs te los venden. Si fueran gratis, a lo mejor nadie reclamaría. Claro, Que es sería- agregarle personajes a posterior de su lanzamiento. Sí, Y empiezan a salir buenos personajes para este juego. pero lo malo, es lo triste de que la persona que se lo compraba después veía que por 20 lucas más podía tener un jugador. Y Aquí- después, en un mes más, 20 En un- lucas Sí, más y aquí- otro jugador. Claro, y al final en un año lo tenía todo. Sí, pero el aquí, problema es que gastaste como 10 veces. sí, aquí incluyen a Freddy Krueger, ¿cierto? Incluyen a Alien. Alien, Sí. Freddy Krueger, Jason. No, pero eso no viene para el Mortal Kombat 10. Oh, es que ya Sí, me perdí. en el 9 en el 9 Freddy Krueger y en el 10, siguiendo la temática del terror, incluyen a Jason, Ya. a Alien y a Depredador también. Sí. Pero es en el 10. Ah, Sí, en el ok. 9 es Freddy Krueger el invitado sorpresa. Igual calza dentro de de la forma de Mortal Kombat. No sé si están de acuerdo. Sí, puede ser, aunque... Alien no, pero... No, está bien. No es como Raiden, ahí nuestro amigo Funko Pop que estamos sorteando. Que recuerden, compartan este video para que participen. No se olviden. Y ahí vendría Mortal Kombat 10, lanzado en abril del 2015. Y es como paren. Ya me perdí. Pero Y- ¿cómo? Me perdí como entre el 2 y el 10 me perdí. No, mira, lo que pasa es que Mortal Kombat 9 significó un regreso a muchos detalles perdidos dentro de la franquicia. Sí. Por ejemplo, se mantuvo el estilo cinematográfico de contar la historia, que venía ya de esta crossover con DC. Pero el sistema de combate volvió a ser 2D. O sea, en algunos juegos aprovechaba la profundidad de escenario que como conversábamos, seguían teniendo algunos temas de armas y cosas así. Pero en este tenemos nuevos Fatality, nuevos Brutality del estilo X-Ray, o sea, los mismos golpes que son Que hace exagerados, pero esos acercamientos y ahí con con... acercamiento cinematográfico Y a las muchísimo zonas más de golpe y todo. claro. Y el 2D que utiliza también ayudó mucho a que los antiguos jugadores de arcade regresar. regresaran a jugar este juego. Claro, porque el otro, como habíamos conversado al principio casi, era bastante confuso. Entonces este estilo de juego es mucho más cercano y familiar para los jugadores. La crítica lo recibe muy bien, elogiándolo a tal punto que muchos lo elevan, como decíamos, al mejor juego de la franquicia. Yo soy de la vieja escuela, me gusta más el 2, pero no hay nada que decir que Mortal Kombat 2011, 9 o como quieran llamarlo, es uno de los mejores dentro de la saga. Y por lo tanto, en la historia, yo ya me perdí. ¿Qué pasa acá? Porque quedamos en que todo retrocedía, vuelve a dejar a ganar a Canito y Shao Kahn. Shao Kahn, claro. Ya. ¿Y en el 10? En el 10 muere Shao Kahn, Shinnok ataca la Tierra con su ejército del Netherrealm, Ya. incluidos los guerreros del Earthrealm, que murieron durante la invasión de Shao Kahn y fueron resucitados. Y ahora están bajo control de Quan Chi. Y aparecen el Liu Kang oscuro, ¿eh? Sí, O el resucitado que es lo medio pasa- zombie. Claro, lo que pasa es que como mueren muchos de los personajes originales en Mortal Kombat 9, y esto es precisamente porque en realidad, como había mal entendido el mensaje, va quedando la escoba con los temas. Los que van muriendo son resucitados como especie zombie y son utilizados para pelear en contra. ¿Ya? Y Mortal Kombat 10 viene siendo un Mortal Kombat más futurista. O sea, estamos hablando de que estamos a 25 años de lo que son las sagas originales y donde los que quedan vivos, más los sucesores, o herederos, por decirlo así, son los que toman el legado y tratan de
formar, o sea, de unirse al Mortal Kombat para poder continuar. Si aquí aparecen hijos, por ejemplo, aparece la hija de Jax y aparece Casey Casey Cage, que es Casey la hija de Cage. Johnny Cage con Sonya Blade. Ah, igual cayó entonces Sonya. Claro. Sí, Ahora, estaba buscando. Sí. estos dos personajes, a pesar de ser nuevos, conquistaron a las generaciones nuevas. Que Los no tienen- millennials. a los millennials. Y Casey Cage tiene de hecho un fatality con un chicle. Sí. Sí, así que Aquí- también de fuerzas especiales, por supuesto. Claro, aquí este juego tiene mucho de que beber de Injustice, que es básicamente el gran juego de NetherRealm que hace para para las distintas plataformas, de lo cual Mortal Kombat X bebe mucho en su sistema de juego y gráficas también. Y como decíamos, tiene jugadores nuevos, personajes nuevos, mejor dicho, como por ejemplo Kun Jin, que es un primo de Kun Lao, Takashi Takeda, hijo de Kenshi, un personaje totalmente nuevo y desconocido que es Ferra Thor, que es una especie de dúo simbionte, un masa bruta, pero bruto casi sin cerebro, con una niñita ahí que lo controla. ¿Entiendes? Y tenemos otros personajes más, por ejemplo el Triborg, que es una especie de cyborg con todas las características del famoso Lin Kuei. Y Débora. No, cabezas no, ¿verdad? Pero bueno. Delagun volvió a los 15 años, pero es miembro de una raza de insectos llamados Kitin. Sí, una especie de bicho raro ahí, pero que... Y sí, bueno, y antropomorfo. aparece un nuevo emperador del Oddworld, Kotal Khan, que es el actual malo de Mortal Kombat, si no me equivoco. Claro, vendría siendo como una especie de... O sea, era él uno de los hijos de los reyes de Denia, que está en el exilio y que se dedicó en otro reino como a ayudar y todo, y cuando volvió Estaba como en la Suecia de... más o menos, estaba como en la sesión neutral y cuando vuelve dice, está la cagada. Así. Y dice, ya, yo voy a asumir aquí la cuestión y dice que me aburrieron que sean todos buenos, así que ahora yo vengo a mandar. Ah, ya. Y por eso trata de como conquistar a los otros, como diciendo, estos son los culpables, ha dejado la embarrada que está ahí hoy en día. Oye, ¿y habrá un Mortal Kombat 11? 2019. Ah, cresta. Este año se colaron las primeras posibles imágenes y algunos datitos de que efectivamente se está desarrollando Mortal Kombat 11. Mich. Estaremos atentos Sí. ahí para darles reseñas Y- y sí. novedades a los amigos. Y dicen las malas lenguas que incluso también estaría en planes preparar un conmemorativo para los 30 años. Consideremos que ya este juego ya está cumpliendo 26, 27 años. En 3 años más tendríamos el conmemorativo para Mortal Kombat. Mortal Trilogy 3, Sí, ahí con 99 personajes. claro. Haciéndole el peso a Smash Bros. Ultimate. Quién sabe, ¿eh? Así que bueno, eso es todo, amigos míos. Gracias Gaudi, gracias Jovito por esta Sí. compañía y por un gran programa, y a todos nuestros amigos que están conectados, Felipe Tapia, Felipe Melantó, que estuvieron ahí conversando y compartiendo. A Daniela también le mandamos un saludo, que también nos estuvo viendo. Sí, Un estuvo saludo. ahí viendo el cierre. Terminando esta parte de videojuegos, tu favorito y tus dos personajes favoritos de Mortal Kombat, de Lagoon. Mis dos personajes, Kun Lao y Sub-Zero. Como dije, ya me encantan esos dos personajes. Tengo el tercero que es Kitana, también me encantaba jugar con ella, Y- era muy entretenido. ¿Y algún personaje de los juegos más nuevos? De los más nuevos, yo me atrevería a decir Casey Cage. También es como entretenido para jugar. ¿Tú, Yo Gaudí? me refiero a Sub-Zerito, obviamente de la Gato, grande la Supra. Y el otro personaje al Reptile, porque me gustaba cómo se jugaba con él. ¿Y de los personajes más nuevos? Y de los personajes más nuevos, uy, difícil. Hay uno que lo odiaba con el corazón porque no era muy bueno yo jugando, pero ahí teníamos amigos que eran muy buenos, que era Chameleon. Chameleon era un personaje que si los que sepan jugar son muy buenos con ese juego. Sí, era complicado tenerlo ahí, pero bueno, así es. Sí, yo de los antiguos me quedo con Sub-Zero y de los nuevos me gusta Kenshi. Así que creo que da una buena jugabilidad. Felipe Menonto nos dice que su personaje de Mortal 2 Del Mortal 2 es Smoke y Reptile. Mira, Reptile. Sí, A Mario ahí- le gusta, ¿eh? La bolita. Reptile. La bolita y el escupitajo. ¿Sí? Así que estaríamos. Sería todo por este momento. Los saludos. Sí, este juego tiene bastante trama, tiene bastantes personajes y tiene muchas secuelas. Entonces,
hemos tratado de traerle en estos 2 especiales lo mejor de Mortal Kombat. Sé que va a traer Y todo. polémica, nos van a criticar porque se nos pasó algo. O, Recuerden, o algún detallito, pero es lo mejor que tenemos de Mortal Kombat. Sí, toda la información está en www.monjesfanáticos.com. Sale toda la historia de los distintos juegos y también incluimos lo de las películas, que lo vamos a guardar en su minuto. Yo creo que podemos hacer algún especial de películas de videojuegos y ahí un pedacito con eso, más la película de Street Fighter también, que puede ser interesante. Eso no se lo va a llevar, no se preocupen. Así que, amigos, saludos a que todos han nuestros. escuchado a Monjes Fanáticos. Saludos. Saludos a todos, nos vemos en el próximo. Saludos. Hasta el próximo episodio, un gran abrazo. Besito, Andrea. Monjes Fanáticos. Adiós. Así de, no se Besito a olviden, Daniela. Participen. Chao, chao.